Hola, hola. Buenas. Haciendo unas pequeñas pruebas para acuerdo. Comenzamos en 3, 2, 1. Buenas a quien sea que se encuentre por allí, si es que hay alguien por allí. Si no, haré esto y de todas formas, como pues si se fuera a guardar para después. Y si alguien de casualidad llega a ver ese directo después, ¿por qué? Se ve que ahorita no hay nadie. Aquí está el contexto. Un poquito de contexto. Bueno, hubiera pensado mejor cómo iniciar esto. Tiene ratísimo que no hago directos. Y volvemos con esto. Está curioso, lo sé. Bueno, si alguien, si alguien que me conociera de antes se llegase a pasar por acá, pues lo único que me queda decir es perdón. Perdón por haber estado desaparecido por un rato, por un muy buen rato. Lo sé, lo siento. Eh, sobre si seguiré o no constante, ya no voy a prometer nada, ¿saben? Eh, no conviene. No sé qué va a ser hoy. No sé si siquiera terminaré el stream de hoy bien. No sé si mañana seguiré vivo. No sé nada. Así que simplemente haré por lo menos este directo hoy. Si todo sale bien, habrá más después. Pero, ajá. Bueno, si alguien llega a ver esto y se pregunta, hey, eh, pues, ¿de qué va a ser el directo? O sea, ¿cuál es el tema en cuestión a tratar acá? Bueno, la cosa es que, eh, ¿cómo decirlo? Yo estuve medio desaparecido por muchas cosas. No diré que realmente es el motivo por, pero algo de lo que estuve haciendo mientras estuve desaparecido es eh, volver a estudiar, continuar con mis estudios. Y se me encargó de tarea leer un libro. Leer un libro que está medio larguito y hacer un medio resumen de lo que vaya saliendo de este libro. La verdad, la verdad, eh, al principio yo decía, este libro no me parece muy interesante, pero lo empecé a leer un poco más y me gustó, me gustó. Así que, lo que quiero hacer es ¿cómo decirlo? Sería leer este libro como modo, como si fuera tipo una lectura nocturna. Sería algo más parecido a yo qué sé, un tipo podcast. Así que igual, si no están aquí presentes, posiblemente igual no hubiera habido mucha interacción. Si están escuchando esto después, pues déjenme decirles que no soy, sé que no soy ni siquiera bueno en esto. Como podrán notar después de esto, espérenme. ¡Luz! ¡Oli! No me esperaba toparte por acá. ¿Cómo estamos? Estoy haciendo un directito, un directito.
tenía ratísimo y pues como venía diciendo, este va a ser mucho más de chill que los anteriores porque va a ser de leer un libro, exacto. ¿Quién hace streams leyendo libros? Nadie. ¿Por qué no lo hacen? ¿Será porque no es muy llamativo? ¿Será? Ay, qué bueno. Oye, ¿cuánto delay hay? Se sintió un poco alargada esa respuesta. Yo bien, bien. Y me uní medio tarde porque... ¡Ájales! ¡Ya maneja! No, 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 está bien, está bien. Mejor, terminando de manejar, ya agarras el cel. No, está peligroso. Está peligroso ver el cel mientras maneja uno. Pero, ok, nice. Así que bienvenido al directo. Voy a, como dije ahorita, voy a leer un libro. No sé si te interese la idea, la dinámica. Sería como un podcast por la hora. Podríamos tomarlo como una lectura antes de mimir. Algo más tranqui. Nice. Yo, hombre, ya todos tenemos licencia. Yo casi me mato. ¿Cuántas veces? A ver, la vez que choqué contra ese auto. La vez que derrapé y me cayó la moto encima. Esa vez que casi salí volando por un bache. No sé, pero estoy vivo. Eh, Afortunadamente o desgraciadamente estoy vivo. Depende de cómo lo quieran ver. Esas son unas de las aventuras que he tenido fuera de directo. No, pero en serio, sí, sí, sí se me hace curioso que no he conocido de que hayan hecho directos sobre no, de milagro, no, mantente así, please, no choques. Ñomble. Bueno, entonces, eh, el libro del que voy a leer, en parte diré que técnicamente es medio trampa el que estoy haciendo un directo de esto, porque eh, técnicamente es por tarea. Así es. Este, Me encargaron de tarea leer este libro y hacer como que un mini resumen semanal de esto. Como tarea técnicamente es leer 95 páginas de este libro a la semana, que tiene 860 páginas, en lo que termina este trimestre de estudio. Entonces, sí, es un poquito trampa el hacer directo por eso. Te juro que sí es más. ¿Por qué? No, 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 no. A ver, ¿me crees capaz de leer un libro más 18 y más aún en directo? ¿En serio? ¿Tú crees que me vas a estar escuchando decir cosas como, ¿te parecen bien 47 centímetros? Oh, no, no, no. Ay, no. No, 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 no. O sea, digo, es trampa porque, ajá, sí me pareció interesante y esto. Y cuando lo estaba leyendo, digo, parece, si te creo que... no. Bueno, por dinero me la pienso. Por dinero sí me la pienso, pero no. Yo, perdóneme, ama de luz. No, este es un stream cristiano. Aquí no hay, aquí no hay malas palabras. Aquí, aquí, ¿cómo decirlo? Aquí, aquí reina la paz, reina la bondad y todo eso. Somos family friendly. No, pero sí, ahora sí, el libro, se llama Azteca. De hecho, voy a mostrarlo de una vez, a ver si se ve bien ahí. ¿Dónde rayos estoy yo? A ver, ¿cómo que no me metí acá?
Espérate, ¿dónde estoy? Eh, no, no puedes decir recorcholis, está totalmente prohibido. No, 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 ahí van, ahí van. Esas son groserías fuertes. Espera, déjame tomar mi avatar. Por acá, este es el libro. Ahora, ¿cómo era esta cosa? ¿Era este? Ah, eh, ¿cómo crees? ¿Está bien así? ¿O meto, o meto nada más mi carota por allá abajo? Es que no sé dónde estaba el otro. Creo que era este. Ándale, mira. Creo que queda mejor así por acá. Nos acomodamos aquí así. Quitamos este otro de acá. Vamos a fijarnos aquí. Y vamos a pasarlo por atrás porque estamos tapando todo el chat. Creo que trata de aztecas. Más o menos. Sí, más o menos. ¿Qué te hizo suponerlo? Eres muy buena deduciendo. ¿Y por qué estoy atrás del...? Espérenme tantito. Ah, ándale, ahí, no tan atrás. Ok, el contexto de este libro es que este autor, este... Ahí está, nice. Viajó a México y durante... Estuvo durante 12 años en México y en esos 12 años investigó la cultura. Desapare- Desapareció. No, aquí estoy. Creo que sí hay delay. ¿Cuánto delay tengo en el directo? Espérame tantito, déjame confirmo. Ya me dio cosita. A ver, ¿cuánto delay tenemos? A ver, voy a hacer una prueba. 1, 2, 3, 4. Ay, no, le di pausa. Bruto, espérame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, según yo no tengo delay. Ya no sé. Pero, ajá. Bueno, sí, ahora sí, perdón. Voy con el contexto. El libro es como una forma de contar la historia. Es como la historia convertida en una novela. Podríamos ponerlo. Creó unos personajes. Va con delay el chat. Entonces es el chat. Pero ¿por qué va con delay? Según yo tenía todo bien. Tengo mejor internet que antes. ¿Por qué? No. Bueno, ahora sí. Este libro es como historia de México, podríamos ponerlo así, pero como convertido en una novela. O sea, se crearon como que personajes estando por las épocas de la conquista. Bueno, lo vamos a comenzar a leer. Así que intenté practicar un poco. Sé que la voy a regar, sé que se me va a trabar y más porque mencionan cosas en, en ¿cómo se llama? Náhuatl. Pues yo no estoy muy familiarizado con ese idioma antiguo. Así que ahí es donde más la voy a regar. Pero iniciamos la lectura. Ah, mira, aquí está la sinopsis. Pues, la hubiera pasado en vez de decir todo el contexto que di. Qué bruto estoy. Bueno, aquí está. El año de publicación es 1980. Sinopsis. Azteca está escrita como una serie de cartas que el obispo Fray Juan de Zumarraga dirige al rey Carlos V como respuesta a su solicitud de documentar la historia de los habitantes de los pueblos del territorio que hoy es México, basado en relatos de los ancianos. No me ayudes, sí, no me ayudes.
Ya sí que me trabo. ¿Quién me pegó la dislexia? Tú eres la culpable. Ahora sí. Basados en relatos de los ancianos. Fray Juan de Zumarraga entrevista a Tilectic Mixtli Nubioscura, un anciano azteca que cuenta con detalle la historia de su vida, y con ella las costumbres de su pueblo antes de la llegada de los españoles. El autor vivió durante 12 años en México realizando investigaciones para escribir la novela. Entonces aquí está el contexto. Es como si... Sí, sí, es culpa tuya. Tú me pegaste la dislexia. Tantito más me pegas el acento chileno. Y aquí está. Ahora sí, ¿preparados? Comienza la hora de la lectura. Ah, para Sayanya. Ustedes me dicen, entonces, ¿tengo que perecer como también las flores que cultive perecerán? ¿De mi nombre nada quedará? ¿De mi fama? ¿De mi nadie mi fama recordará? Ya me trabé, ya ves, tienes la culpa. Ah, sí, me va. Espérenme, lo vuelvo a leer. Tiene que quedar bien. Ustedes me dicen, entonces, ¿qué tengo que perecer? Como también las flores que cultive perecerán. De mi nombre nada quedará. Nadie mi fama recordará. Pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantando se seguirán. Huexotzincatzin, Príncipe de Texcoco, 1984. A esto es a lo que me refiero con... Me voy a trabar. No. Sí, la dislexia se pega, sí. Ahora sí. Esta sería como la carta que supuestamente el rey Carlos V le envía a Fray Juan de Zumarraga para pues para que él inicie la documentación, ¿no? De la historia. Sería Corte de Castilla, Valladolid. Al legado y capellán de su majestad, Fray Juan de Zumarraga, recientemente presentado obispo de la sede de México, a su cargo. Deseamos informarnos de las riquezas, de las creencias y ritos y ceremonias que tuvieron en tiempos ya pasados los naturales habitantes de esta tierra de la Nueva España. Es nuestra voluntad ser instruidos en todas estas materias concernientes a la... ¿Cómo que no me seguía? Espérate. Ah, está... No está tan alto, pero me tomó por sorpresa. ¿Cómo me agarras así? Ah, yo me desconcentré. ¿En qué iba? Bueno, en la orden, sí, en la orden. Ahora sí. Deseamos informarnos de las riquezas, de las creencias, ritos y ceremonias que tuvieron en tiempos ya pasados los naturales habitantes de esta tierra de la Nueva España. Es nuestra voluntad ser instruidos en todas las materias concernientes a la existencia de los indios. Después saqué la... Ay, no. En esta tierra de antes de la llegada de nuestras fuerzas libertadoras, evangelistas, de nuestros embajadores y colonizadores. Por lo tanto, es nuestra voluntad que seáis informados en persona por indios ancianos, a quienes debéis hacer jurar para que lo que digan sea verdadero y no falso, de todo lo concerniente a la historia de su tierra, sus gobernantes, sus tradiciones, sus costumbres, etc. Añadiendo a esta información la que aporten testigos, escritos, tablillos u otros registros de esos tiempos ya idos, que puedan verificar lo que se dice. Y enviad a vuestros frailes a que busquen e indaguen sobre estos escritos entre los indios.
Os mando a atender dicha instrucción y servicio con la mayor prontitud y cuidado y diligencia, porque este es un asunto muy importante y necesario para la exoneración de nuestra real conciencia y que dicho relato sea escrito con mucho detalle. Bórrenme de la existencia, no puedo dejar que Raito así que no. No. Bueno, mínimo lo hace más llevadera. ¿Quién dice que no se puede leer y divertirse al mismo tiempo? Mira. Ay, no, déjame tomar agüita. Y aquí sale. Carlus R1. Rex et Imperator Hispane Carlus Primus Sacri Romani Imperi Carlus Quintus. Que sería ¿cómo era? ¿Cómo era el lenguaje este? Se me fue, ¿cómo se llama? ¿Latín? Creo que es latín. Bueno, y aquí sería como que el inicio de la respuesta a la petición del rey Carlos V. Casi se me fue lo que me queda de juicio con esa letra. No. No, hombre, es que sí me espantó también. Yo ahí bien concentrado leyendo el estoy tratando de la vida. No. Ahora sí, la contestación al rey Carlos V por parte de el, el ¿cómo era? Por parte de Juan de Zumarraga, si no me equivoco. Sería esta. Santificada, cesárea, católica majestad, el emperador ¿qué? El emperador Don Carlos, nuestro señor rey. Que la gracia y paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestra majestad, Don Carlos, por la gracia divina eternamente, augusto emperador, y que con vuestra estimada madre, la reina Doña Juana, que, junto con vuestra majestad, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de las Islas Caribes, de Al Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, islas y tierra firme de mar océano, condes de Flandes y del Tirol, etcétera. Carnal, hubieras puesto el etcétera antes. ¿Para qué nombrar tanto? Nada más puse a la anterior España, no sé, al antiguo continente ya. Te ahorras tanto texto, carnal. Bueno, continuemos. Muy afortunado y excelentísimo príncipe. Desde esta ciudad de Tenochtitlan, México, capital de su dominio de la Nueva España, a 12 días después de la Asunción en el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1529, os saludo. ¡No, hombre! Todo esto es en saludo. No, qué horror las cartas de antes. Ahora, solamente hace 18 meses, vuestra majestad, que nos, el más humilde de vuestros vasallos, en atención a vuestro mandato, asumimos este cargo por triple folio nombrado, el primer obispo de México, protector de los indios e inquisidor apostólico, todo en uno en nuestra pobre persona. En los primeros 9 meses de nuestra llegada a este nuevo mundo, hemos encontrado mucho y muy arduo trabajo por hacer. De acuerdo con el real mandato de este nombramiento, nos, nos hemos esforzado celosamente en instruir a los indios en el deber de tener y adorar al único y verdadero Dios que está en el cielo y por quien todos viven y se mantienen. Ya ve, mamá de luz, todo aquí es cristiano. Y además, para instruir y familiarizar a los indios en la muy invencible y católica majestad. El emperador Don Carlos, quien por... ¿Cómo que El emperador Don Carlos, quien, por mandato de la divina providencia,
el mundo entero debe servir y obedecer. Inculcar estas lecciones, Señor, no ha sido fácil para nos. Hay un dicho aquí entre nuestros compañeros españoles que ya existía mucho antes de nuestra llegada. Los indios no oyen más que por sus nalgas. ¡Qué groseros! Sin embargo, espero que no haya ningún algoritmo que me banee, porque yo solo estoy leyendo. Sin embargo, tratamos de tener en mente estos indios, o aztecas, como actualmente la mayoría de los españoles llaman a esta tribu o nación en particular. Miserables y empobrecidos espiritualmente. Son inferiores al resto de la humanidad. Ya bájale. Por consiguiente, en su insignia merecen toda nuestra tolerante indulgencia, además de atender a la instrucción de los indios de que únicamente hay un solo Dios en el cielo y emperador en la tierra. Lo banean épicamente. No manches, tampoco, no. A quien deben servir todos ellos, que han venido a ser vuestros vasallos. Y además de tratar otros muchos asuntos civiles y eclesiásticos, un señor. Pero, qué chucha, estoy leyendo, señor Fercho. Técnicamente es trampa porque es por tarea, pero me sirve, aprovecho a sacar contenido. Y díganme, ¿cuándo ha sido la última vez que han visto un stream de alguien leyendo? No, ¿verdad? Les traigo cultura. Ahora sí, continúo donde quedamos. Nos hemos intentado cumplir el mandato personal de vuestra majestad, preparar prontamente una relación de las condiciones de esta terra paena incógnita, sus maneras y modos de vida de sus habitantes, sus costumbres, etcétera, que anteriormente predominaban en esta tierra de tinieblas. La real cédula de su más altiva majestad especifica a nos que para poder hacer la crónica requerida seamos informados personalmente por indios ancianos. Esto ha sido causa de una pequeña búsqueda, puesto que, a total destrucción de la ciudad por el capitán general Hernán Cortés, quedaron muy pocos indios ancianos de quienes poder tener una historia oral verídica. Incluso los trabajadores que actualmente reconstruyen la ciudad son en su mayor parte mujeres, ancianos decrépitos, ya bájale, que no pudieron tomar parte en las batallas, niños y zafíos, campesinos traídos a la fuerza de los alrededores. Todos ellos estúpidos. Ya bájale, no. Ya bájale. Ya bájale los insultos. Ustedes también. Ya cálmense. No, hombre. Perdón por tenerla chiquita. Ahorita lo hago más grande si quieren. Ahí está. Entonces, íbamos aquí. Sin embargo, pudimos rastrear a un indio anciano. La letra también. ¡Ey! Este es un stream cristiano. Contrólense. Paz. La paz sea con ustedes. Y no sé qué más se diga en esta situación. Ahora sí. Estábamos en donde les dijo todos ellos estúpidos. Ajá. Sin embargo, pudimos rastrear a un indio anciano de más o menos 63 años, capacitado para ayudarnos con esta crónica. Mexicatl, pues él niega apelativos de azteca e indio, tiene para los de su raza alto grado de inteligencia. Es poseedor de la poca educación que se daba en tiempos pasados en estos lugares y ha sido en su tiempo escribano, de lo que pasa por ser escritor en estas gentes. A la vida, no se contiene con los insultos, ¿eh? Es que te regalas, ¿cómo? Pero yo quería que este fuera un stream más civilizado y enseguida volvemos a los antiguos tiempos, no, hombre. Ahora sí.
Durante su vida pasada tuvo numerosas ocupaciones aparte de escribano, guerrero, artesano, mercader, viajante e incluso una especie de embajador entre los últimos gobernantes de este lugar y los primeros libertadores castellanos. Cuando tuviste más de un mes, eh, no vamos a recordar eso. Fueron como 3 meses. Fueron como 3 meses que me tuvieron vestido así, no se pasen. Tiempos, esos serán tiempos oscuros. No puede ser, ya van todos. Ya, ya, ya. Ok. Y sí, tramposos. Por eso puse la regla al final. Por eso me libré, porque puse esa regla al final. Si queda una, ya no se puede al último día, ya no cuenta. Y fue como por fin saqué. Si sanes como somos, ¿crees que vas a hacer un stream civilizado? Tienes razón. Bueno, continuemos con lo que queda de esto. Durante su vida pasada tuve numerosas ocupaciones, aparte de la de escribano, guerrero, artesano, mercader y viajante, e incluso una especie de embajador entre los últimos gobernantes de este lugar, los primeros libertadores castellanos. Debido a esa tarea, pudo absorber pasablemente parte de nuestro lenguaje. A pesar de que rara vez comete faltas en castellano, nos, por supuesto... Ay, me quiere dar hipo, esperen. A ver si no te bajan. No, por favor, no. O sea, estoy leyendo. Kik, estoy leyendo. Tienes streams más salvajes en tu plataforma. No me vas a banear por leer un libro, ¿sí? No. Estábamos aquí. A pesar de que rara vez comete faltas en el castellano, nos, por supuesto, deseamos precisar todos los detalles. Así que hemos traído como intérprete a un joven que tiene bastantes conocimientos en náhuatl, que es como los aztecas llaman a su lenguaje rural de feas y alargadas palabras. Y no para de insultarlos, como que su lenguaje rural de feas y alargadas... Ya, ya, cálmate, güey. Ya, bájale. En la habitación dispuesta para estos interrogatorios hemos reunido también 4 de nuestros escribanos. Estos frailes son versados en el arte de la escritura veloz, con caracteres conocidos como puntuación tironiana, que se usa en Roma cada vez que el Santo Padre habla con su memorama, memoranda, y también para anotar los discursos de muchas gentes a la vez. Nos pedimos al azteca que se siente y nos relate su vida. Los 4 frailes garrapatean afanosamente con sus caracteres tironianos, sin perder ni una sola de las palabras que saltan de los labios del indio. ¿Saltar? Sería mejor decir que las palabras llegan a nosotros como el torrente de una cascada, alternativamente repugnantes y corrosivas. Pronto vos veréis lo que deseamos decir, Señor. Desde el primer momento que abrió la boca, el azteca mostró una gran irreverencia por nuestra persona y nuestro hábito, y nuestro oficio como misionero. En su reverenda majestad escogió personalmente para vos. Que su reverenda majestad escogió personalmente para vos. Y consideramos que esta falta de respeto es un insulto implícito a nuestro soberano. Sigue a esta introducción inmediatamente después las primeras páginas de la narración del indio, sellado para ser visto solamente por vuestros ojos, señor. Este manuscrito saldrá de Tezuitlán de la Veracruz pasado mañana, de mi casa, a la salvaguarda del capitán Sánchez Santoveña, maestre de la carabela Gloria. Y a partir de aquí, no, todavía falta. Dado que la sabiduría, sagacidad y distinción de su cesárea majestad son conocidas universalmente, podemos dar pesadumbre a vuestra imperial majestad, atreviéndonos a hacer prefacio a estas páginas unidas con Capet. ¿Pero qué es eso? Hay casas en...
¿Cómo que hay casas? Por supuesto que hay casas en Veracruz. Pero en nuestra calidad episcopal y apostólica, sentimos que estamos obligados a hacerlo. Nos estamos sinceramente deseosos de cumplir con la cédula de vuestra majestad, en mandar una relación verdadera de todo lo que vale la pena conocer de esta tierra. Y que vivamos. ¡Ey! ¿Sabes que hay casas? No, no es cierto. No. Estamos cerquita, pero no, no, no tan así. Otros, aparte de nos, os dirán que los indios son criaturas miserables, de las cuales apenas se puede encontrar vestigios de humanidad. ¿En serio? Bájenle. ¿Qué le hicieron los indios? ¿Qué iba Yo no iba a decir nada. ¿Qué estoy leyendo? Es un libro llamado Azteca. Tengo que leer este libro de tarea. Tengo que leer 95 páginas de aquí al sábado y otras 95 de ese sábado al siguiente. Y así hasta acabármelo. Y sacar como que un mini resumen de lo que aprendí. Así que lo que llevamos entendido hasta el texto de este punto es que Luz me pegó de la dislexia y que en Veracruz sí hay casas. Así que ño, pero sí está interesante el libro, sí está interesante. O sea, yo lo leí un poquito más adelante y yo sí me la iba a echar la tarea solo, pero la verdad es que sí me pareció interesante y dije, puede ser que a alguien le interese, no sé. Esta es una lectura nocturna, creo que así voy a llamar los siguientes directos. Va a ser lectura nocturna. Continuando con el libro Azteca. Y así. Si tienen sueño, quieren mimir, pueden dejar este directo de fondo. Eh, Solo que tengan cuidado cuando alguien siga o mande alguna alerta, porque ahí sí va a estar Ahí sí yo no me hago responsable. Ah, que estoy viendo que tapo un poquito más así, espérenme. Ahí queda mejor. Sí, ahí queda mejor. Entonces, continuamos. Ajá. Nos estamos sinceramente deseosos de cumplir con la cédula de vuestra majestad. Ah, sí, Fercho, el contexto hasta ahora es que el rey Carlos V le pidió a unos, a este Juan de Zumarraga, que es un obispo, este, que entrevistara a los habitantes de la Nueva España, o sea, es en el tiempo de la conquista, para pedirle que le cuente cómo era su cultura, cómo vivían y eso hasta la fecha. Y pues aquí es como que la contestación a la carta de parte de Juan de Zumarraga, donde pues inicia contando que pues solamente encontraron a una persona que parece ser el más apto dentro de lo que cabe para cumplir con la interrogación. Y pues después de esto, vamos a ver, digamos, lo que nos tiene que decir el azteca al que entrevistaron. Es el contexto hasta donde vamos. Y aquí es donde está contestando eso. Dice que nos estamos sinceramente deseosos de cumplir con la cédula de vuestra majestad, en mandar una relación verdadera de todo lo que vale la pena conocer en esta tierra. Otros, aparte de nos, os dirán que los indios son criaturas miserables en las cuales apenas se pueden encontrar vestigios de humanidad, que ni siquiera tienen un lenguaje escrito comprensiblemente, que nunca han tenido leyes escritas, sino solamente costumbres y tradiciones bárbaras, que siempre y todavía son adictos a toda clase de intemperancias, paganismo, ferocidad y lujuria, como Fercho, que hasta recientemente torturaban y quitaban la vida violentamente a causa de su diabólica religión. No creemos que una relación válida y edificante pueda ser obtenida de un informante como este azteca arrogante o de cualquier otro indígena, aunque ésta sea clara. Tampoco podemos creer que nuestro santificado emperador, don Carlos, no se sentirá escandalizado por la iniquidad, la lascivia y la impía charlatanería de este altanero ejemplar de una raza despreciable. Eh. Los papeles anexados son la primera parte de la crónica del indio. Como ya hemos referido, nos deseamos fervientemente y confiamos
en que también por órdenes de vuestra majestad sea la última. Como quien dice, majestad, ya no nos vuelva a pedir que hagamos esto de nuevo. Que nuestro Señor Jesucristo guarde y preserve la preciosa vida y muy leal persona y muy católico estado de vuestra majestad por largo tiempo, con su más, con mucho más acrecentamientos de reinos, señoríos y señoríos, como vuestro real corazón desea. De SCCM, por siempre fiel vasallo y capellán. Y aquí pone que significa Fray Juan de Zumarraga, obispo de México, inquisidor apostólico, protector de los indios. Que el protector de los indios hable tan mal de los indios, no sé. Como que es como que ya no nos defiendas. Ahora sí. A partir de aquí es el, digamos, la contestación del indio a todo lo que le pregunten. Va a salir como nada más el texto grabado de él, sin exactamente las palabras de lo que le dijeron. Es como él contestando a lo que le vayan preguntando. Crónica relatada por un indio viejo de la tribu llamada comúnmente azteca, cuya narración fue dirigida a... Ay, como que me quiere dar hipopereme. Nada más como, no sé. El muy reverendo don Juan de Zumarraga, obispo de la Ciudad de México, y anotada verbatim ab origin por y los nombres de los que participaron en esto. Y ahora sí. Dixit. No sé qué significa, luego lo investigamos. Mi señor, perdóneme, mi señor, que no conozca de su formal y digno tratamiento honorífico, pero confío en no ofender a mi señor. Usted es un hombre, y jamás un hombre entre todos los hombres que he conocido en mi vida se ha resentido por haber sido llamado señor. Así que, mi señor, o su ilustrísima, ¿no es así? Hallo. Un tratamiento todavía más esclarecido. Lo que nosotros llamaríamos en estas tierras un Jahuacuahuitl, un árbol de gran sombra, su ilustrísima, así lo llamaré. Entonces, estoy muy impresionado, su ilustrísima, de que un personaje de tan alta eminencia haya llamado a una persona como yo para hablar en su presencia. Ah, no, su ilustrísima, no se moleste. Si le parece que le estoy adulando, su ilustrísima, corre el rumor por toda la ciudad y también sus servidores aquí presentes me lo han manifestado en una forma llana, de cuán augusto es usted como hombre, su ilustrísima, mientras que yo no soy otra cosa más que un trapo gastado, una migaja de lo que fui en otro tiempo. Su ilustrísima está adornado con ricos atavios, seguro que seguro de su conspicua excelencia, y yo solamente soy yo. Sin embargo, su ilustrísima desea escuchar lo que yo fui. Esto también me ha sido explicado. Su ilustrísima desea saber lo que era mi gente, esta tierra, nuestras vidas en los años, en las gavillas de años, antes de que le pareciera a la excelencia de su rey librarnos con sus crucíferos y sus ballesteros de nuestra esclavitud, a la que nos habían llevado nuestras costumbres bárbaras. ¿Es esto correcto? Entonces, lo que me pide su ilustrísima está lejos de ser fácil. ¿Cómo en esta pequeña habitación, proviniendo de mi pequeño intelecto, en el pequeño tiempo de los dioses, de nuestro Señor, que ha permitido preservar mis caminos y mis días, cómo puedo evocar la inmensidad de lo que era nuestro mundo, la variedad de su pueblo, los sucesos de las gavillas tras gavillas de años? Piense, su ilustrísima, imagíneselo como un árbol de gran sombra, vea en su mente su inmensidad, sus poderosas ramas y los pájaros que habitan entre ellas, el follaje lozano, la luz del sol a través de él, la frescura que deja caer sobre la casa, sobre la familia, la niña y el niño que éramos, mi hermana y yo. ¿Podría su ilustrísima comprimir ese árbol de gran sombra dentro de una bellota, como la que una vez el padre de su ilustrísima empujó entre las piernas de su madre a la pie? Ya se sabe que lo tienes, Peque. ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó?
Pues, ¿qué dije? ¿Cómo? Pero yo... Bueno, continúo. Ah, ya, ah, ya. He desagradado a su ilustrísima y consternado a sus escribanos. Perdóneme, su ilustrísima. Debía haber supuesto que la copulación privada de los hombres blancos con sus mujeres blancas debe ser diferente, más delicada, de como yo los he visto copular a la fuerza con nuestras mujeres en público, y seguramente la cristiana copulación de la cual fue producto su ilustrísima debió haber sido aún mucho más delicada que... Sí, sí, su ilustrísima, desisto. Sin embargo, su ilustrísima puede darse cuenta de mi dificultad. ¿Cómo hacer posible que su ilustrísima, de una sola ojeada, pueda ver la diferencia entre nuestro entonces inferior a su ahora superior? Tal vez baste una pequeña ilustración para que usted no necesite molestarse en escuchar más. Mire, su ilustrísima, a sus escribanos, en nuestro idioma se les llama los conocedores de palabras. Yo también fui escribano y bien me acuerdo de lo difícil que era transmitir a papel de fibra, o de cuero de venado, o de corteza de árbol, los esqueletos de las flechas y sucesos históricos, y eso con poca precisión. A veces incluso a mí me era difícil leer mis propios dibujos en voz alta sin tartamudear, unos cuantos momentos después de que los colores se hubieran secado. Sin embargo, sus conocedores de palabras y yo hemos estado practicando mientras esperábamos la llegada de su ilustrísima, y estoy asombrado, estoy maravillado de lo que cualquiera de sus reverendos escribanos puede hacer. Pueden escribir y leerme no solamente la substancia de lo que hablo, sino cada una de las palabras con todas las entonaciones y pausas y las expresiones de mi discurso. Yo pensaría que esto es una capacidad extraordinaria de memoria y de imitación. Nosotros también teníamos nuestros memoristas de palabras, pero me dicen, me demuestran, me comprueban que todo parece escrito en sus hojas de papel. Me felicito a mí mismo, su ilustrísima, por haber aprendido a hablar su idioma con la poca perfección que han podido alcanzar mi pobre cerebro y mi pobre lengua, pero su escritura estaría fuera de mi alcance. En nuestra escritura pintada, los propios colores hablaban, cantaban o lloraban. Los colores eran necesarios. Teníamos muchos: rojo sangre, rojo magenta, oro ocre, verde aguacatl, azul turquesa, chocolate, gris barro, negro de medianoche. A pesar de eso, no eran adecuados para captar cada palabra individual, por no mencionar los matices y el hábil uso de las frases. Sin embargo, cualquiera de sus conocedores palabras puede hacer precisamente eso. De sus conocedores de palabras, perdón, puede hacer precisamente eso. Anotar para siempre cada parte de palabra con solo una pluma de ganso, en lugar de un manojo de cañas y pinceles. Y lo que es más maravilloso, con un solo color. La decoración del negro óxido que me dicen que es tinta. Pues bien, su ilustrísima, en resumidas cuentas, ahí tiene una bellota la diferencia entre nosotros los indios y ustedes los hombres blancos, entre nuestra ignorancia y sus conocimientos, entre nuestros tiempos pasados y su nuevo día. Satisfaría, su ilustrísima, el simple hecho de que una pluma de ganso ha demostrado el derecho de su pueblo para gobernar y el destino de nuestro pueblo para ser gobernado. Ciertamente, eso es todo lo que su ilustrísima desea de nosotros los indios. La confirmación de la conquista victoriosa fue decretada, no por sus armas y artificios, ni siquiera por su Dios todopoderoso, sino por su innata superioridad sobre las criaturas menores que somos nosotros. Ninguna palabra más que yo dijese podría respaldar los juicios astutos de su ilustrísima acerca de la situación pasada o presente. Su ilustrísima no necesita más de mí o de mis palabras. Mi esposa es vieja y enferma, no hay quien la cuide. Aunque no puedo fingir que lamenta mi ausencia, sí le molesta. Achacosa e irascible, no es bueno que ella se disguste, no me conviene. Por lo que, con sincero agradecimiento a su ilustrísima, por la forma tan benévola con la que su ilustrísima recibió a este viejo miserable, ya me voy. Le ruego me disculpe, su ilustrísima. Como usted ya lo ha hecho notar, no tengo permiso de su ilustrísima de irme cuando me dé la gana. Estoy al servicio de su ilustrísima por todo el tiempo que... Mis disculpas otra vez. No me había dado cuenta de que había estado repitiendo su ilustrísima más de 30 veces durante este breve coloquio, ni que lo he estado diciendo en un tono especial de voz. Sin embargo,
No puedo contradecir la anotación escrupulosa de sus escribanos. De ahora en adelante intentaré moderar mi reverencia y mi entusiasmo hacia su título honorífico, señor obispo, y mantener un tono de voz irreprochable y, como usted lo ordena, continúo. ¿Cómo que ya te vas? No. Pero ahora, ¿qué voy a decir? ¿Qué le gustaría escuchar? Como nuestra vida está medida, la mía ha sido larga. No morí durante mi infancia como pasa con muchos de nuestros niños. No morí en la guerra o en el campo de batalla, ni fui sacrificado en alguna ceremonia religiosa, como le ha sucedido a muchos por propia voluntad. No sucumbí por el exceso de bebida, ni por el ataque de un animal salvaje, o la lenta descomposición del ser comido por los dioses, esa terrible enfermedad que ustedes llaman lepra. No morí por contraer ninguna de las otras muchas enfermedades terribles que ustedes trajeron con sus barcos, a causa de las cuales tantos miles de miles han perecido. Yo sobreviví aún a los dioses, los que para siempre serían inmortales. He sobrevivido a más de una gavilla de años, para ver, hacer, aprender y recordar mucho. Pero ningún hombre puede saberlo todo, ni siquiera lo de su propio tiempo. Y la vida en esta tierra empezó inmensurables años antes que la mía. Solamente de mi vida puedo hablar, solamente de la mía. No puedo hacer volver como una sombra de vida por medio de su tinta negra. Un anciano de nuestra isla de... Ah, no. Había un esplendor de lanzas, un esplendor de lanzas. Un anciano de nuestra isla, Shaltocan, siempre esperaba de este modo sus historias sobre batallas. A nosotros, los que escuchábamos, nos cautivaba al instante y seguíamos su narración absortos, aunque describiera una de las batallas menos importantes, y una vez que había contado los sucesos precedentes y los que estaban por venir, quizá resultará un cuento frívolo que no valiera la pena de ser narrado. Sin embargo, tenía la habilidad de llegar inmediatamente al momento más dramático de su relato, para luego ir entretejiendo alrededor de su narración. A diferencia de él, yo no puedo hacer otra cosa más que empezar desde el principio y pasar a través del tiempo exactamente como lo viví. Un momentito, voy a tomar agüita. Se me seca la garganta. Todo lo que ahora declaro y afirmo ocurrió. Yo narro solamente lo que pasó, sin inventar y sin falsedad. Beso la tierra. Eso quiere decir, lo juro. Ogye Nechka, como ustedes dirían, érase una vez, cuando en nuestra tierra nada se movía más rápido que nuestros mensajeros veloces podían correr, excepto cuando los dioses se movían, y no había ningún ruido más fuerte que el que podían hacer nuestros voceadores a lo lejos, excepto cuando los dioses hablaban. En el día que nosotros llamamos Siete Flor, en el mes del dios ascendente del año 13, Conejo, el dios de la lluvia, Tlaloc, era el que hablaba más fuerte, en una tormenta resonante. Esto era poco usual, ya que la temporada de lluvias debía haber terminado. Los espíritus Tlalolque que atendían al dios Tlaloc estaban golpeando con sus tenedores de luz, rompiendo las grandes cascadas de nubes, despedazándolas con un gran rugido de truenos y escupiendo violentamente sus cascadas de lluvia. En la tarde de ese día, en medio del tumulto causado por la tormenta, en una pequeña casa en la isla de Xaltocán, nací de mi madre para empezar a morir. Como ustedes pueden ver, ¿para qué hacer su crónica más clara? Me tomé la para hacer su crónica más clara, me tomé la molestia de aprender su calendario. Yo he calculado que la fecha de mi nacimiento debió de ser el 20º día del mes llamado septiembre, en su año numerado como 1466. Esto fue durante el reinado de Moctezuma y Iluicamina, en su idioma, el furioso señor que dispara sus flechas hacia el cielo. Él era nuestro Uwey Tlatoani, o venerado orador, nuestro título de lo que vendría a ser para ustedes rey o emperador. Pero el nombre de Moctezuma o de cualquier otro no significaba entonces mucho para mí. En aquel momento, todavía caliente de matriz, es indudable que estaba mucho más impresionado al ser
inmediatamente sumergido en una tinaja de agua fría. Ninguna comadrona me ha explicado la razón de esta práctica, pero supongo que es debido a la teoría de que si el recién nacido podría sobrevivir a ese espantoso choque, podría hacerlo también a todas las enfermedades que generalmente se padecen de la infancia. De todas maneras, me debí quejar a pulmón abierto, mientras la comadrona me fajaba y mi madre se desataba de las cuerdas nudosas que la habían sostenido, hincada, cuando me expelía hacia el suelo, mientras mi padre enrollaba con cuidado un pequeño escudo de madera, el que había tallado para mí, el trozo de un cordón umbilical que me habían cortado. Más tarde, mi padre daría ese objeto al primer guerrero mexical que encontrara y éste se le confiaría la tarea de enterrarlo en algún lugar del próximo campo de batalla al que fuera destinado. Entonces, mi Tonali, destino, fortuna, suerte o como ustedes quieran llamarlo, siempre debería estar incitándome a ser un guerrero, la ocupación más honorable de nuestra clase de gente, y también para morir en el campo de batalla. Esta era la muerte más honrosa para nosotros. Dije, debería, porque aunque mi Tonali frecuentemente me ha impelido o mandado hacia varias direcciones, incluso dentro del combate, nunca me sentí atraído a pelear y morir con violencia antes de tiempo. También debo mencionar que concuerdo con la costumbre, que de acuerdo con la costumbre, el cordón umbilical de mi hermana Nueve Caña fue enterrado poco más o menos 2 años antes bajo el hogar de la casa donde nacimos. Su hilo había sido amarrado alrededor de un huso delgadito de barro, con lo que se esperaba que, al crecer, fuera una buena, hacendosa y aburrida esposa. No fue así. El Tonali de Nueve Caña fue tan indócil como el mío. Después de mi inmersión y de ser fajado, la comadrona me habló directamente con voz solemne, si es que yo la, si es que yo la dejaba ser escuchada. Creo que no necesito decirles que no estoy repitiendo de memoria nada de lo que se dijo o se hizo cuando nací, pero conozco todos estos rituales. Lo que la comadrona me dijo aquella tarde lo he escuchado decir a muchos recién nacidos. Como siempre fue dicho, todos nuestros infantiles varones. Este ha sido uno de los muchos ritos por siempre recordado y nunca olvidado desde tiempos anteriores a los tiempos. Por medio de vuestros ancestros, por medio de nuestros ancestros, muertos a mucho tiempo, nos fueron transmitidos a los vivos su sabiduría desde el momento de nuestro nacimiento. La comadrona me dio por nombre Siete Flor. Este nombre del día de nacimiento sería el mío hasta haber pasado los peligros de la infancia, o sea, hasta que tuviera 7 años, en cuya edad se podría suponer que podría vivir lo suficiente para poder crecer, y entonces me sería dado un nombre de adulto más distintivo. Ella dijo, Siete Flor, mi muy amado y tierno niño que he recibido, he aquí la palabra que nos fue dada hace mucho tiempo por los dioses. Tú has nacido en esta madre y este padre solamente para ser guerrero y siervo de los dioses. Este lugar en el que acabas de nacer no es tu verdadero hogar. Y ella dijo, Siete Flor, tú debes, tu deber más importante es dar a beber al sol la sangre de tus enemigos y alimentar la tierra con los cadáveres de tus oponentes. Si tu tonal es fuerte, estarás muy poco tiempo con nosotros y en este lugar. Tu verdadero hogar estará en la tierra de nuestro dios Sol, Tonatiuh. Y ella dijo, Siete Flor, si tú creces hasta morir como Xochim- Xochimilco, uno de los muy afortunados que alcanzan el mérito suficiente de tener la muerte florida en la guerra o en el sacrificio, vivirás otra vez, eternamente feliz en, en Tonatiuhcan, el otro mundo del sol, y servirás a Tonatiuh por siempre y para siempre y te regocijarás en su servicio. Puedo ver reclutar a su ilustrísima. Yo también lo habría hecho. Puedo ver, ah, puedo ver recular a su ilustrísima. Yo también lo habría hecho si en ese entonces hubiera podido comprender esa triste bienvenida a este mundo, o las palabras que después pronunciaron nuestros Capuli, vecinos y parientes que apretujándose en la pequeña estancia habían venido a ver al recién nacido. Cada uno de ellos, inclinándose hacia mí, dijo el saludo tradicional. Has venido a sufrir y a perseverar.
Si todos los recién nacidos pudieran entender este saludo, se retorcerían dolientes, volviéndose hacia la matriz, consumiéndose en ella como una semilla. No hay duda de que venimos a este mundo a sufrir y a perseverar. ¿Qué ser humano no lo habría hecho? Sin embargo, las palabras de la comadrona acerca de ser guerrero y sobre el sacrificio no eran más que la repetición del canto del Sensontli. Yo he escuchado otras muchas arengas tan edificantes como estas, de mi padre, de mis maestros, de nuestros sacerdotes y de los suyos. Todas ellas ecos insensatos de lo que a su vez ellos escucharon de generaciones pasadas a través de los años. Por mi parte, he llegado a creer que los que murieron hace mucho tiempo más que no eran en vida más sabios que nosotros, y que con sus muertes no añadieron ninguna ilustre a su sabiduría. Las palabras pomposas de los muertos siempre las he considerado como nosotros decimos Ica Maxplizocoitl con mi dedito meñique, o como ustedes dicen, como un granito de sal. Crecemos y miramos hacia abajo, envejecemos y miramos hacia atrás, Ayo. Pero, ¿qué era ser un niño? Ser un niño, tener todos los caminos y los días ensanchados hacia lo lejos, adelante, hacia arriba, todavía ninguno de ellos desperdiciado, perdido o del que podamos arrepentirnos. Todo era nuevo y novedoso en el mundo, como una vez lo fue para nuestro Señor Ometecuitli y Nuestra Señora Omecitahuatl, la primera pareja de los primeros seres de toda la creación. Serían como los Adán y Eva de eso, ¿no? Sin ningún esfuerzo, recuerdo los sonidos recogidos en mi memoria que llegan otra vez nebulosamente a mis oídos envejecidos. Los sonidos que escuchaba al amanecer en nuestra isla Saltocán. Muchas veces me despertó el reclamo del pájaro tempranero, Papán, gritando sus cuatro notas, Papa Kiki, invitando al mundo a elevarse a cantar, danzar, ser feliz. Otras veces me despertaba un sonido todavía más temprano. Era mi madre moliendo el maíz en el metlatl de piedra, torteando y dando forma a la masa de maíz, para luego convertirla en los grandes panes delgados y redondos, los deliciosos tlaxcali, que ustedes conocen por tortillas. Incluso hubo mañanas en las que desperté más temprano que todos, con excepción de los sacerdotes del dios Sol, Tonatiuh. Acostado en la oscuridad, los podía escuchar soplando las caracolas marinas, que emitían válidos, roncos y ásperos en lo alto del templo de la modesta pirámide de nuestra isla, en el momento en el que quemaban el incienso y cortaban ritualmente el pescuezo de una codorniz, porque esta ave está moteada como la noche estrellada, y cantaban en un rítmico a su dios. Ve como la noche ha muerto. Ven ahora y muéstranos tu obra bondadosa, oh joya única, oh encumbrada águila. Ven ahora a alumbrar y a dar calor al único mundo. Sin embargo, no, sin ningún esfuerzo, sin ninguna dificultad, recuerdo los mediodías calientes, cuando Tonatiuh, el sol blandía fieramente, con todo su primitivo vigor, sus flameantes lanzas mientras se levantaban y estampaban sobre el techo del universo en aquella deslumbrante luz azul dorada, perdón, ¿qué? Del mediodía. Las montañas que rodeaban el lago de Xaltocán parecían estar lo suficientemente cerca como para poder tocar. De hecho, este es mi más antiguo recuerdo. No tendría más de 2 años y todavía no había en mí ningún sentido de la distancia. El día y el mundo a mi alrededor eran jadeantes y solo quería tocar algo fresco. Todavía recuerdo mi infantil sorpresa cuando al estirar el brazo hacia afuera no pude sentir el azul del bosque de la montaña que se veía frente a mí tan cerca y claramente. Sin ningún esfuerzo, recuerdo también terminar de los días cuando Tonatiuh se cubría con su manto de brillantes plumas para adormecerse, y dejándose caer sobre su blanda cama de pétalos coloreados y sumergirse en el sueño. Él se había ido de nuestro lado, hacia Mictlán, el lugar de la oscuridad, de los cuatro mundos, a donde iríamos a habitar después de nuestra muerte. Mictlán era el más profundo, era la morada de la muerte total e irredimible.
el lugar donde nada pasa, jamás ha pasado y jamás pasará. Tonatiuh era misericordioso, ya que por un tiempo, un pequeño espacio de tiempo en el que nos podíamos dar cuenta de cuán pródigo era con nosotros, prestaría su luz, una pequeña luz, ahí te hablan luz, solamente atenuada por su sueño, al lugar de la oscuridad, de la muerte irremediable y sin esperanza. Mientras tanto, en nuestro único mundo, en Saltocán, de todos modos, el único mundo que yo conocía, neblinas pálidas y azulosas surgían del lago de tal manera que las negruzcas montañas que le circuncidaban parecían flotar sobre ellas, en medio de aguas rojas y purpúreos cielos. Entonces, exactamente por encima del horizonte, por donde Tonatiuh había desaparecido flameando, allí todavía un momento, Omexochitl, flor del atardecer, la estrella vespertina, aparecía. Esta estrella, flor del atardecer, venía, siempre venía para asegurarnos, a pesar de la oscuridad de la noche, no debíamos temer que esa noche se oscureciera para siempre en las tinieblas totales y negras del lugar de la oscuridad. El único mundo vivo y volvería a vivir en un rato más. Sin ningún esfuerzo, recuerdo las noches, y una en particular, Metzli. La luna había terminado su comida mensual de estrellas y estaba llena y satisfecha, tan ágita en su redondez y brillantez, que la figura del conejo en la luna estaba grabada tan claramente como una escultura tallada en el templo. Esa noche, supongo que tendría 3 o 4 años de edad, mi padre me cargó sobre sus hombros y sus manos sostuvieron fuertemente mis tobillos. Sus grandes zancadas me llevaron de una fresca claridad a una oscuridad todavía más fresca. La claridad veteada de luces, sombras y sombras que proyectaba a la luna por debajo de las ramas extendidas de las emplumadas hojas de los más viejos de los viejos árboles, los ahuetepeque cipreses. Para entonces era lo suficientemente mayor como para haber oído hablar de las terribles acechanzas que nos guardaban en la oscuridad de la noche, ocultas a la visión de cualquier persona. Allí estaba Chocacihuatl, la Llorona, la primera de todas las madres que murió al dar a luz, por siempre vagando, por siempre lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. Allí estaban las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos, que flotaban a través del aire cazando a aquellos viajeros que habían sido atrapados por la oscuridad de la noche. Si algún mortal llegaba a vislumbrar algunas de estas cosas, sabía que era para él un presagio seguro de muerte o de infortunio. Tomo un poquito de agua. Había otros habitantes de las tinieblas, pero no eran tan pavorosos. Por ejemplo, estaba el dios Yoali Ejecatl, viento de la noche, que soplaba fuertemente a lo largo de los caminos nocturnos, intentando agarrar cualquier hombre incauto que caminara en la oscuridad. Sin embargo, viento de la noche era tan caprichoso como cualquier otro viento. A veces agarraba a alguien y luego lo dejaba libre, y cuando esto pasaba, a la persona se le concedía incluso algún deseo que ansiara su corazón y una vida larga para gozarlo. Así es que, con la esperanza de tener a Dios siempre en este indulgente estado de ánimo, hace mucho tiempo nuestra gente construyó bancos de piedra en varias de las encrucijadas de la isla, donde viento de la noche pudiera descansar de sus ímpetus. Como ya dije, yo era lo suficientemente mayor como para saber acerca de los espíritus de las tinieblas y temerles, pero aquella noche, sentado sobre los anchos hombros de mi padre, estando temporalmente más alto que cualquier hombre, siendo mi pelo cepillado por las frondosas mohosas de los cipreses y mi rostro acariciado por los rayos veteados de la luna, no sentía ningún miedo. Sin esfuerzo recuerdo esa noche, porque por primera vez se me permitió presenciar la ceremonia de un sacrificio humano. Era un rito menor, un homenaje a una deidad muy pequeña, Atlahua, el dios de los cazadores de aves. En aquellos días el lago de Xatolcán rebosaba de patos y gansos en sus temporadas. Discurrían pausadamente allí para descansar, comer y alimentarnos a nosotros. Así es que, en esa noche de luna llena, al principio de la temporada de caza de aves acuáticas, solamente
un Xochimiki, un hombre solamente, sería ritualmente sacrificado para la grandeza de la gloria del dios Atlahua. El hombre no era, esta vez, un guerrero cautivo yendo a su muerte de Florida como regocijo o con resignación, sino un voluntario avanzando tristemente hacia su muerte. Yo ya casi estoy muriendo, había dicho a los cazadores. Me ahogo como un pez fuera del agua. Mi pecho hace gran esfuerzo para poder tomar más y más aire, pero el aire ya no me nutre. Mis miembros están debilitados, mi vista está nublada, mi cabeza me da vueltas. Estoy extenuado y me caigo. Prefiero morir de una vez en lugar de aletear como un pez fuera del agua hasta que al final me ahogue. Este hombre era un esclavo de la nación de los Chinaanteca, situada lejos hacia el sur. Este pueblo, este pueblo estaba y todavía está aquejado de una curiosa enfermedad que parece correr indudablemente por el linaje de ciertas familias. Ellos y nosotros le llamamos enfermedad pintada, y ustedes españoles ahora la llaman los Chinanteca, el pueblo pinto, porque la piel del que la aflige está manchada de un azul lívido. De alguna manera, el cuerpo se ve imposibilitado de hacer uso de aire que respira, así que se muere por sofocación de la misma forma en la que un pez muere al ser sacado del elemento que lo sustenta. Mi padre y yo llegamos a la orilla del lago, en donde un poco más allá habían dos postes gruesos, hincados en la arena. La noche que nos rodeaba estaba iluminada con el fuego de las urnas, pero nebulosamente por el humo de los incenciarios en donde se quemaba el copali. A través del humo se podía ver bailar a los sacerdotes de Atlahua, hombres viejos, totalmente negros, sus vestiduras negras, sus caras negras y sus largos cabellos enmarañados y endurecidos por el óxido, la resina negra del pino con el que nuestros cazadores de aves embarraban sus piernas y la parte posterior de sus cuerpos para protegerse del frío. Cuando bandeaban en las aguas del lago, dos de los sacerdotes tocaban la música ritual con flautas fabricadas con huesos de pantorrillas humanas, mientras otros golpeaban un tambor. Este era un tipo especial de tambor que convenía para la ocasión, una calabaza gigante y vacía por dentro, parcialmente llena de agua, de manera que flotaba medio sumergida en la superficie del lago, golpeada con huesos de muslo. El tambor del agua producía un rataplán de extraña resonancia que hacía eco contra las montañas, ahora invisibles, al otro lado del lago. El Xochimilco fue llevado hacia el círculo de luz, en donde se desprendía el humo. Estaba desnudo, no traía ni siquiera el maxtlatl básico que normalmente cubre las caderas y las partes privadas. Aún a la luz parpadeante del fuego, podía ver que su cuerpo no tenía color de la piel manchado de azul, sino un azul de muerto con un toque aquí y allá de color carne. Fue tendido entre los dos postes y amarrado de un tobillo y una muñeca a cada uno de ellos. Un sacerdote ondulaba una flecha en la mano, como lo haría el que dirigió un coro de cantantes mientras entonaba una invocación. El fluido de la vida de este hombre te lo damos a ti, Atlahua, mezclado con el agua de vida de nuestro amado lago Saltocán. Te lo damos a ti, Atlahua, para que tú a cambio te dignes en enviarnos tus parvadas de preciosas aves hacia las redes de nuestros cazadores. Y así seguía. Esto continuó lo suficiente como para aburrirme, si es que no aburrió también a Atlahua. Entonces, sin embargo, sin ningún ritual florido, sin ningún aviso, el sacerdote bajó la flecha de repente y la clavó con todas sus fuerzas, tirando después hacia arriba, retorciéndola dentro de los órganos genitales del hombre, a la pida del hombre azul. La víctima, por mucho que hubiese deseado aliviarse de esta vida, dio un grito, aulló, ululó, un grito tan agudo y penetrante que destacó sobre el sonido de las flautas, del tambor y del canto. Gritó, sí, pero no por mucho tiempo. El sacerdote con la flecha ensangrentada marcó una cruz a manera de blanco sobre el pecho del hombre,
y todos los sacerdotes empezaron a bailar alrededor del círculo, cada uno llevando un arco y muchas flechas. Cada vez que uno de ellos pasaba frente a Xochimilco, clavaba una flecha en el pecho jadeante del hombre azul. Cuando la danza terminó, todas las flechas fueron usadas. El hombre muerto parecía una especie de animal que nosotros hallamos en el pequeño berraco espín. Nosotros llamamos el pequeño berraco espín. Mi hombrecita turbio. La ceremonia no consistía en mucho más. El cuerpo fue desamarrado de las estacas y sujetado con una cuerda de la parte de atrás de un acali. El cazador, que había estado esperando en la arena, el cazador remó en su canoa hacia el centro del lago, fuera del alcance de nuestra vista, remolcando el cadáver hasta que éste se hundió por la acción del agua al penetrarlo dentro los orificios naturales y producidos por las flechas. Así recibió Atlagua su sacrificio. Mi padre me colocó otra vez sobre sus hombros y regresó con sus grandes zancadas a través de la isla. A medida que me bamboleaba en lo alto, sintiéndome a salvo y seguro, me hice un voto pueril y arrogante. Si alguna vez mi Tonali me seleccionaba para la muerte florida del sacrificio, aún para un dios extranjero, no gritaría, no importa lo que me fuese hecho, ni el dolor que sufriera. Niño tonto, creía que la muerte solo significaba morir cobardemente o con valentía. En aquel momento de mi joven vida, segura y abrigada, siendo llevado en los hombros fuertes de mi padre hacia casa para disfrutar de un sueño dulce, del que sería despertado en el nuevo día por el reclamo del pájaro tempranero. ¿Cómo podía saber lo que realmente significaba la muerte? En aquellos días creíamos que un héroe muerto al servicio del Señor poderoso o sacrificado en homenaje a una alta divinidad aseguraba una vida sempiterna en el más esplendoroso de los mundos más allá, donde sería recompensado y agasajado con bienaventuranzas por toda la eternidad. Ahora, el cristianismo nos dice que todos podemos tener la esperanza a un espléndido cielo, similar, pero consideremos aún el más heroico de los hombres muriendo por la más honorable de las causas, aún el más devoto de los cristianos muriendo mártir con la certeza de alcanzar el cielo. Nunca volverá a sentir las caricias de los rayos lunares. Nunca volverá a sentir las caricias que los rayos lunares dejaban caer sobre su rostro en sombras de luz, mientras caminan bajo las ramas de los cipreses en este mundo. Un placer frívolo, tan pequeño, tan simple, tan ordinario, pero ya jamás volverán a disfrutar. Esto es la muerte. Su ilustrísima demuestra impaciencia. Discúlpeme, señor obispo, mi vieja mente me impulsa algunas veces fuera del camino recto hacia el laberinto de una senda descarriada. Yo sé que algunas cosas que he dicho y algunas otras que diré no serán consideradas por usted como información estrictamente histórica. Sin embargo, rezo para alcanzar su indulgencia, ya que no sé si tendré otra oportunidad para contar estas cosas, y por todo lo que cuento, no cuento lo que podría contarse. Retrocediendo otra vez hacia mi infancia, no puedo pretender que ésta haya sido extraordinaria en ningún sentido. Para nuestra época y lugar, puesto que yo era, ni más ni menos, un niño ordinario. El número del día, el del año de mi nacimiento, no fueron ni afortunados ni desafortunados. No nací durante ningún portento ocurrido en el cielo, como por ejemplo un eclipse mordiendo a la luna, que podría haberme roído un labio en forma parecida, o haber dejado una sombra permanente en mi cara, una marca oscura de nacimiento. No tuve ninguna de esas características físicas que nuestra gente consideraba como feos defectos en un hombre. No tuve pelo rizado, ni orejas en forma de asta de jarro, ni barba partida o doble, ni dientes protuberantes de conejo, ni nariz muy achatada, ni tampoco pronunciadamente picuda, ni ombligo saltón, ni lunares visibles. Afortunadamente para mí, mi pelo creció lacio y sin ningún remolino que se levantara o que se rizara. Mi compañero de infancia, Chimali, tenía uno de estos remolinos encrespados, y durante toda su juventud, prudentemente aun con miedo, lo conservó muy corto y aplastado con Oxytl.
Recuerdo una vez, cuando éramos niños, que él tuvo que llevar una calabaza sobre su cabeza durante todo un día. Los escribanos sonríen, es mejor que lo explique. Los cazadores de aves de Saltocán agarraban patos y gansos de la manera más práctica y en un buen número, poniendo largas redes y sostenidas por varas clavadas aquí y allá en partes poco profundas sobre las aguas del lago. Entonces, haciendo un gran ruido, asustaban a las aves, de manera que éstas empezaban a volar repentinamente, quedando atrapadas en las redes. Sin embargo, nosotros, los niños de Saltocán, teníamos nuestro propio método, verdaderamente astuto. Cortábamos la parte de arriba de una calabaza y la dejábamos hueca, haciéndole un hoyo por el cual podíamos ver y respirar. Nos poníamos dicha calabaza sobre la cabeza y chapoteando como perritos nos acercábamos al lugar donde los patos y los gansos andaban plácidamente en el lago. Como nuestros cuerpos eran invisibles dentro del agua, las aves no parecían encontrar nada alarmante en una o dos calabazas que se aproximaban flotando lentamente. Nos acercábamos lo suficiente como para agarrar las patas del ave de un rápido tirón, las metíamos dentro del agua. No siempre era fácil. Hasta una cerceta pequeña podía presentar batalla a un niñito, pero generalmente podíamos mantener las aves sumergidas hasta que éstas se sofocaban y se debilitaban. La maniobra rara vez causaba perturbación en el resto de la parvada que nadaba cerca. Chimali y yo pasábamos el día en este deporte, y para cuando nos sentíamos cansados y desistíamos de seguir, teníamos amontonados en la orilla de la playa un respetable número de patos. Fue en ese momento cuando descubrimos que con el baño se disolvía a Chimali el óxido que usaba para aplacar su remolino, y su pelo quedaba detrás de la cabeza como si fuera un penacho. Estábamos al lado de la isla más lejana de nuestra aldea, lo que significaba que Chimali tendría que cruzar todo Saltocán. Ay, ay, Pochewa, se quejó. Esta expresión solamente refiere a una ventosidad maloliente o apestosa, pero de haber sido escuchada por un adulto le hubiera valido una buena tunda de azotes con una vara espinosa, pues era una expresión demasiado vehemente para un niño de 8 o 9 años. Podemos volver por el agua, le sugerí, y nadar alrededor de la isla si nos quedamos lo suficientemente alejados de la orilla. Quizás tú puedas hacerlo, me dijo Chimali. Yo estoy tan lleno de agua y tan sin aliento que me hundiría enseguida. Mejor esperemos a que anochezca para regresar a casa caminando. Me encogí de hombros, me encogí de hombros. Durante el día corres el riesgo de que un sacerdote vea tu remolino y dé la noticia de ello, pero en la oscuridad corres el riesgo de encontrarte con algún monstruo más temible, como viento de la noche. Yo estoy contigo, así que tú decides. Nos sentamos a pensar un rato mientras. Nos sentamos a pensar un rato mientras, inconscientemente, nos pusimos a comer hormigas. En esa temporada del año las había por todas partes y sus abdómenes estaban llenos de miel. Así que la cogía, Así que cogíamos a los insectos y les mordíamos el trasero para tomar una gotita de miel. Pero destilaban tan poquita que por muchas hormigas que comiéramos no apacaban nuestra hambre. Ya sé, dijo Chimali al fin. Llevaré puesta mi calabaza durante todo el camino de regreso a casa. Y esto fue lo que hizo. Por supuesto que no podía ver muy bien por el agujero de su calabaza, así que yo le guiaba. Aunque los dos veníamos considerablemente cargados con el peso de nuestros patos muertos, esto significaba que Chimali tropezaba continuamente, cayéndose entre las raíces de los árboles o en las zanjas del camino. Por fortuna, nunca se hizo pedazos su calabaza. Sin embargo, me reí de él durante todo el camino. Los perros le ladraban, y como el crepúsculo se nos echó encima antes de llegar a la casa, Chimale hubiera podido asustar y aterrorizar a cualquier persona que viajando al anochecer lo hubiese visto. Por otra parte, eso no debía haber sido motivo de risa. Había una buena razón para que Chimali fuera siempre cauto y cuidadoso con su indómito pelo. Y es que, como verán ustedes, cualquier niño con un remolino era especialmente preferido por los sacerdotes cuando necesitaban de un joven para sus sacrificios. No me pregunten por qué. Ningún sacerdote me dijo jamás el por qué, pues, ¿cuándo un sacerdote ha dado alguna vez una buena razón para imponernos las reglas irracionales que nos hace vivir, o por hacernos sentir el miedo, la culpa,
o la vergüenza que tenemos que sufrir cuando algunas veces la violamos. Esto no significa que quiera dar la impresión de que cualquiera de nosotros, jóvenes o viejos, viviéramos en constante apresión, excepto por unos cuantos caprichos arbitrarios, como esa predilección de los sacerdotes por muchachos con remolinos en su pelo, nuestra religión y los sacerdotes que la interpretaban. No nos cargaban con muchas demandas onerosas. Ninguna de las otras autoridades lo hicieron tampoco. Debíamos obediencia a nuestros soberanos y gobernantes. Por supuesto, teníamos ciertas obligaciones para Pipiltin nobles y prestábamos atención a los consejos de nuestros Tlamatitin, Tlamati, Tlamatintin, hombres sabios. Yo había nacido en la clase media de nuestra sociedad, los Masehualtin, los afortunados, llamados así porque estábamos libres de las pesadas responsabilidades de las clases altas, como éramos igualmente libres también de ser maltratados, como frecuentemente lo eran clases bajas. Tomaré un poquito de agua. En nuestro tiempo, habían solamente unas pocas leyes, deliberadamente pocas, para que cada hombre pudiera guardarlas, todas en su corazón y en su cabeza, y no tuviera ninguna excusa para quebrantarlas, aduciendo ignorancia. Por eso, nuestras leyes no estaban escritas como las suyas, ni eran pegadas en sitios públicos como ustedes lo hacen. Así, un hombre no tenía que estar consultando continuamente la lista de edictos, reglas y regulaciones, para poder así medir hasta su más pequeña acción de si debería o no debería, conforme a sus normas. Nuestras pocas leyes pueden parecer ridículas y vagas, y los castigos por sus infracciones les parecerían les parecerán indebidamente rigurosos. Nuestras leyes fueron hechas para el bien de todos, y todos las obedecían, conociendo de antemano espantosas consecuencias de no acatarlas. Aquellos que no lo hicieron desaparecieron. Por ejemplo, de acuerdo con las leyes que ustedes trajeron de España, un ladrón es castigado con muerte. También para nosotros era así. Sin embargo, por sus leyes, un hombre hambriento que roba algo de comer es un ladrón. Esto no era así en nuestro tiempo. Una de nuestras leyes decía que cualquier campo sembrado de maíz a la vera de los caminos públicos, las 4 primeras hileras de varas eran accesibles a los caminantes. Así, cualquier viajero podía tomar de un tirón cuantas mazorcas de maíz necesitara para su panza vacía. Pero el hombre que por avaricia, buscando enriquecerse, saqueara aquel campo de maíz para colectar un saco, ya sea para atesorarlo o para comerciar con él, si era atrapado, moría. De este modo, esa ley encerraba dos cosas buenas: que el ladrón sería curado para siempre de robar, y que el hombre hambriento no muriera de hambre. Nuestras vidas, las de los Masehualtín, eran regidas por más costumbres y tradiciones que por leyes, conservadas por largos años. Muchas de ellas gobernaban la conducta de los adultos o de las tribus de comunidades enteras. Aun cuando como niño todavía no había crecido más allá del apelativo de Siete Flor, ya me había dado cuenta de la insistencia tradicional de que un varón debe ser valiente, fuerte, galante, trabajador y honesto, y de que una mujer debe ser modesta, casta, gentil, trabajadora y humilde. Todo tiempo que no pasé jugando con mis juguetes, la mayoría de ellos eran miniaturas de armas de guerra o réplicas de los aperos de trabajos usados por mi padre. Y todo el tiempo que no pasé jugando con Chimali y con Tlatli y los otros niños de mi edad, lo pasé en compañía de mi padre, cuando él no estaba trabajando en la cantera, aunque yo le llamaba Tata, como todos los niños llaman infantilmente a sus padres. Su nombre era Tepetzalán, que significa valle, como el valle que está entre las montañas de la tierra firme, en donde él había nacido. Como creció muy por encima de la estatura normal de nuestros hombres, ese nombre se le había dado a los 7 años. Fue después ridículo. Todos nuestros vecinos y sus compañeros en la cantera le llamaban con apodos referentes a su alta estatura, como Toquestrellas, Cabeza Inclinada y otros parecidos. Por cierto, el que tenía que echar por cierto que
Él tenía que agachar mucho la cabeza cuando me dirigía a las pláticas tradicionales de padre a hijo. Si por casualidad me veía imitando descaradamente el caminar arrastrado del viejo jorobado, Zapatic, el hombre que recolectaba la basura de nuestra aldea, mi padre me decía severamente: ten cuidado, Chapulín. Él siempre me llamaba con apodos cariñosos, de no burlarte de los ancianos, de los enfermos, de los incapacitados o de cualquier persona que haya caído en algún error o transgresión. Ni los insultes ni los desprecies. Más bien, humíllate ante los dioses y tiembla, no sea que ellos dejen caer sobre ti las mismas miserias. Y si yo no mostraba interés en lo que mi padre trataba de enseñarme acerca de su oficio, ya que cualquier niño masehuali que no aspirara a la vida de guerrero se esperaba que siguiera los pasos de su padre. Él se agachaba y me decía sinceramente: no huyas de cualquier labor de los dioses que los dioses te asignen, hijo, sino que debes estar contento. Rezo para que ellos te otorguen méritos y buena fortuna, pero cualquier cosa que te den, recíbela con gratitud. Aunque te den solamente un pequeño don, no lo descuides, porque los dioses pueden quitarte lo poco que tienes. En caso de que la dádiva que recibas sea muy grande, quizá un gran talento, ni seas orgulloso ni te vanaglories. Más bien, recuerda que los dioses deben haber negado ese tonali a otra persona para que tú lo pudieras tener. Algunas veces, sin instigación alguna y con su cara grande ligeramente sonrojada, mi padre me echaría un pequeño sermón que no tendría ningún significado para mí. Algo así como: vive limpiamente y no seas disoluto, Chapulín, o los dioses se enojarán y te cubrirán de infamia. Contrólate, hijo, hasta que conozcas a la joven que los dioses han destinado para, para luego sea tu esposa, porque ellos saben arreglar todas las cosas con propiedad. Sobre todo, nunca juegues con la esposa de otro hombre. Eso me parecía una recomendación innecesaria porque yo vivía limpiamente, como todos los demás mexicas, a excepción de nuestros sacerdotes. Me bañaba 2 veces al día en agua caliente y jabonosa. Nadaba frecuentemente en el lago y periódicamente sudaba los restantes malos humores en la casita de vapor de la aldea. Me limpiaba mis dientes por la mañana y por la noche con una mezcla de miel y cenizas blancas. En cuanto a jugar, yo no conocía a ningún hombre en la isla que tuviera una esposa de mi edad. Y de todo, y de todos modos, nosotros, los muchachos, no incluíamos a las niñas en nuestros juegos. Todas estas prédicas de padre e hijo eran nada más que recitaciones del loro transmitidas a través de generaciones, palabra por palabra, como el discurso de la comadrona en el momento de mi nacimiento. Solo en estas ocasiones mi padre, Tepetzalán, hablaba largamente. Por lo demás, él era un hombre taciturno. El ruido que había en la cantera no daba lugar para pláticas, y en casa la cháchara incesante y quejosa de mi madre no le daba oportunidad de decir ni siquiera una palabra. A Tata no le importaba. Él siempre había preferido la acción a las palabras, y me enseñó más a su ejemplo que con sus arengas del oro. Si mi tata de veras faltaba alguna de las cualidades que se me esperaban de nuestros hombres, fuerza, valentía y todo eso, ese defecto consistía solamente en dejarse intimidar e insultar por mi tene. Mi madre era una de las hembras menos típicas de todas las Masehuatlin de Saltolcán, la menos modesta, la menos dócil, la menos humilde. Era una pendenciera consumada, la tirana, la tirana de nuestra familia y la que atosigaba a todos nuestros vecinos. Sin embargo, creyéndose un modelo de perfección, había caído en un estado de insatisfacción perpetuo y enojoso hacia todo lo que la rodeaba. Si aprendí algo útil de mi tene, fue el estar algunas veces insatisfecho conmigo mismo. Me acuerdo de haber sido castigado por mi padre corporalmente solamente en una ocasión, cuando lo merecía plenamente. Nosotros los niños de Satolcán teníamos permiso y aún éramos alentados a matar a las aves que, como los cuervos y mirlos, picoteaban las cosechas de nuestra chinampa.
lo que hacíamos con unas cerbatanas de caña que expulsaban unas bolitas de barro. Un día, por cierto tipo de perversidad traviesa, sopló una bolita contra la pequeña codorniz domesticada que teníamos en nuestra casa. La mayoría de las casas tenían una de estas aves como mascota, para controlar a los alacranes y otras clases de bichos. Entonces, para aumentar mi crimen, traté de culpar a mi amigo Tlatli, la muerte del ave. A mi padre no le costó mucho averiguar la verdad. El asesinato de la inofensiva codorniz podría haber sido castigado moderadamente, pero no así el pecado estrictamente de prohibido mentir. Mi tata tuvo que infligirme el castigo prescrito por hablar escupiendo flemas, que era así como llamábamos a la mentira. Él se sintió mal cuando lo hizo. Atravesó mi labio inferior con una espina de maguey, dejándola ahí hasta que me llegó el tiempo de ir a dormir. Ay, ay, uya. El dolor, la mortificación, el dolor, las lágrimas de mi arrepentimiento, el dolor. Este castigo me dejó una huella profunda que yo, a mi vez, he dejado grabado en los archivos de nuestra tierra. Si ustedes han visto nuestra escritura pintada, habrán observado pinturas de personas y otros seres con un pequeño símbolo enroscado, que, como un pergamino emanado de ellos, ese símbolo representa un náhuatl, que significa una lengua, un lenguaje, un discurso o sonido. Esto indica que la figura está hablando o emitiendo algún sonido. Si el náhuatl está enroscado más de lo ordinario y elaborado con el grifo que representa una mariposa o una flor, significa que la persona está recitando poesía o está cantando. Cuando llegué a ser escribano, agregué otra figura a nuestra escritura pintada, el náhuatl atravesado por una espina de maguey, y pronto todos los demás escribanos la adoptaron. Así cuando vean ese glifo antes de una figura, sabrán que se está viendo la pintura de alguien que miente. Los castigos que más frecuentemente nos daba mi madre eran infligidos sin tardanza, sin compasión y sin remordimiento. Yo sospecho que incluso con algo de placer en dar una pena, además de corregir. Y tomar agüita. Esos quizá no dejaron legado en la historia pintada de esta tierra como la lengua atravesada por una espina, pero ciertamente afectaron la historia de nuestras vidas, la de mi hermana y la mía. Recuerdo haber visto a mi madre golpear una noche a mi hermana con un manojo de ortigas hasta dejarle rojas las nalgas, porque la muchacha había sido culpable de inmodestia. Debo decirles que inmodestia no tiene el mismo significado para nosotros que para ustedes, los hombres blancos. Entendemos por inmodestia una indecente exposición de alguna parte del cuerpo que debe estar cubierta por la ropa. En cuestión de ropa, nosotros los niños de ambos sexos íbamos totalmente desnudos, lo que permitía la temperatura, lo que permitía la temperatura hasta que teníamos la edad de 4 o 5 años. Después cubríamos nuestra desnudez con un largo rectángulo de tela toscada que atábamos a uno de los hombros y plegábamos en el alrededor de nuestro cuerpo hasta la mitad del muslo. Cuando éramos considerados adultos, o sea, la edad de 13 años, los varones empezábamos a usar el maxtlatl, taparrabos, bajo nuestro manto exterior. Más o menos esa misma edad, dependiendo de su primer sangrado, las niñas recibían la tradicional blusa y falda de las mujeres, además de una tosotzomatli, una ropa interior muy parecida a lo que ustedes llaman bragas. Perdonen si mi narración está llena de pequeños detalles, pero trato de establecer el tiempo de la palizada dada a mi hermana. Nueve Caña había recibido el nombre de Tzitzitini un poco antes, que quiere decir el sonido de campanitas tocando. Así es que ella ya había pasado los 7 años. Sin embargo, yo vi sus partes inferiores ser golpeadas hasta ser desolladas, lo que quiere decir que todavía no usaba bragas, por lo tanto aún no había cumplido los 13 años. Considerando todas estas cosas, estimo que tendría 10 o 11 años, y lo que ella había hecho para merecer esa paliza, la única cosa de la que era culpable, había sido murmurar, soñadora. Oigo tambores de música y tocando.
Me pregunto en dónde están bailando esta noche. Para nuestra madre eso era una falta de inmodestia. Tsitsi estaba anhelando una frivolidad, cuando debería estarse aplicando en telar o en alguna cosa igualmente tediosa. ¿Conocen ustedes el chili? Esa vaina vegetal que usamos en nuestra cocina, aunque hay diferentes grados de picante entre las distintas variedades de todos los chi- chiltín, son tan picantes al paladar. Ajá. Pero tan picantes que no es de extrañar que el nombre chili derive de nuestras palabras afiliar y aguzar. Como toda cocinera, mi madre utilizaba chil, los chiltín en forma usual, pero también tenía otro uso para ellos, que casi titubeo en mencionar, puesto que sus inquisidores tienen ya suficientes instrumentos de tortura. Un día, cuando tenía 4 o 5 años, me senté con Tlatli y Chimali en la puerta de nuestro patio jugando Patli, el juego de los frijoles. Este no era el mismo juego de los hombres mayores jugaban apostando con exceso, un juego que en ocasiones había causado la ruina de una familia o muerte en alguna riña. No, nosotros los 3 niños simplemente habíamos dibujado un círculo en la tierra y cada uno puso un choloani, frijol, un frijol saltarín en el centro. El objeto del juego era ver cuál de los frijoles calentados por la acción del sol sería el primero en saltar fuera del círculo. En mí tenía la tendencia a flojear. Yo gruñí con alguna imprecación. Quizás dije pocheoa o algo por el estilo. De repente estaba pies arriba, suspendido sobre la tierra. Mi tene me había agarrado con violencia de los tobillos. Vi las caras invertidas de Chimal y Tlatli, sus ojos y bocas abiertas por la sorpresa antes de haber desaparecido dentro de la casa hasta las 3 piedras del hogar. Mi madre cambió la forma de asirme, de tal manera que con una mano arrojó un puñado de chile rojo y seco en la lumbre cuando estuvo crujiendo y lanzó hacia arriba un humo denso amarillento. Mi tene me tomó otra vez por los tobillos y me suspendió de cabeza bajo ese acre humo. A la vida, qué horror. Dejo a su imaginación los siguientes momentos, pero creo que estuve a punto de morirme. Recuerdo que mis ojos lloraban continuamente. Medio mes después no podía aspirar ni superficialmente sin sentir como si inhalara llamas y lajas. Después de eso me sentí muy afortunado, pues nuestras costumbres no dictaban que un niño pasase mucho tiempo en compañía de su madre, y ya tenía una buena razón para no estar en su compañía. Por esa causa huía de ella. Como mi amigo Chimali, el, el del pelo hirs- hirsuto huía de los sacerdotes de la isla, aunque ella viniera a buscarme para ordenarme alguna tarea o recado, siempre me podía refugiar en la seguridad de la corina en donde estaban los hornos para quemar la cal. Los canteros tenían la creencia de que no se le debía permitir ninguna mujer acercarse jamás a los hornos o a la calidad de cal, o la calidad de la cal se echaría a perder. Ni siquiera una mujer como mi madre se atrevería a hacerlo. Sin embargo, la pobrecita si Tsitlini no tenía tal refugio. De acuerdo a la costumbre y con su tonali, una mujer que tenía que aprender el trabajo de mujer y esposa, cocinar, hilar, tejer, coser, bordar. Así es que mi hermana debía pasar la mayor parte del día bajo los ojos vigilantes y la ágil lengua de nuestra madre. Su lengua no perdía ninguna oportunidad para decir a mi hermana una de las tradiciones arengas de madre e hija. Cuando Cincini me repitió algunas, estuvimos de acuerdo en que habían sido confeccionadas por algún lejano antepasado, más para el beneficio de la madre que de la hija. Debes atender siempre, hija, al servicio de los dioses y dar comodidad a tus padres. Si tu madre te llama, no te esperes a que te hable 2 veces. Ve siempre al instante. Cuando te ordena una tarea, no contestes insolemnemente y no demuestres renuencia para hacerla. Lo que es más, si tu me llama a otro y aquel no va rápidamente, ve tú misma a ver qué es lo que desea y hazlo tú. Hazlo bien. Otros sermones eran consejos típicos de la modestia, virtud y la castidad. Ni siquiera
Tsitsi y yo pudimos encontrar error en ellos. Sabíamos que desde que ella cumpliera los 13 años hasta que tuviera más o menos 22 años y estuviera casada adecuadamente, ningún hombre podría ni siquiera hablarle en público, ni ella a él. Si en un sitio público te encuentras con un joven que te guste, no lo demuestres, no des señal alguna, no sea que vayas a inflamar sus pasiones. Ten cuidado de no tener familiaridades impropias con los hombres. No cedas a los impulsos primitivos de tu corazón, o enturbiarás de suciedad tu carácter como lo hace el lodo con el agua. Probablemente sin Citlini, ¿qué nombre? Citlini, nunca hubiese desobedecido esa única prohibición razonable. Pero cuando tenía 12 años empezó a sentir seguramente las primeras sensaciones sexuales y alguna curiosidad acerca del sexo. Tal vez para ocultar lo que ella consideraba sentimientos impropios e indecibles, trató de darle salida privada y solitariamente. Lo único que sé es que un día nuestra madre regresó del mercado inesperadamente a casa y encontró a mi espada recostada en su estrella, desnuda de la cintura hacia abajo, haciendo un acto que yo no entendí hasta mucho después. La había encontrado jugando con su tepilis partes y utilizando un pequeño uso de madera para ese propósito. Bueno, no, hombre. Oigo de su ilustrísima murmura en voz baja y veo que recoge faldas de su hábito de manera casi protectora. ¿Le ofendí en alguna forma contándole con toda franqueza lo que sucedió? He tratado de no utilizar palabras vulgares para narrarlo. Supongo que, dado estas palabras vulgares abundan en nuestros respectivos idiomas, los actos que describen no son extraños entre nuestros pueblos. Para castigar la ofensa que Slini hizo contra su propio cuerpo, nuestra Tene tomó el frasco que contenía el polvo de chile seco y tomando un puño, lo frotó violentamente quemando la expuesta y tierna Tepili. Aunque ella sofocaba los gritos de su hija tapándole la boca con la colcha, los oí. Fui corriendo y le pregunté entrecortadamente: ¿Debo de ir a traer al Ticitl? No, no un fisco, me gritó nuestra madre violentamente. Lo que tu hermana ha hecho es demasiado vergonzoso para que se sepa más allá de estas paredes. Chichini sorbía su llanto, y también ella me rogó: No estoy muy lastimada, hermanito, no llames al físico, no menciones esto a nadie, ni siquiera a nuestro tata. Es más, procura olvidar que sabes algo acerca de esto, te lo ruego. Quizás hubiera ignorado quizás hubiera ignorado a mi tirana madre, pero no mi querida hermana, aunque entonces yo no sabía la razón por la cual ella rehusaba una ayuda. La respetaba y me fui de ahí para preocuparme y preguntarme solo. Ahora pienso que debí haber hecho algo, y no hacer caso a ninguna de las dos, por lo que sucedió más tarde, ya que la crueldad infligida por nuestra madre en esa ocasión, en la que trató de desalentar las urgencias sexuales que apenas se despertaban en Tsitsi, tuvo un efecto totalmente contrario. Creo que desde entonces las partes de peli de mi hermana se quemaban como una garganta ampollada con chili calientes y sedientas, clamando por ser apagadas. Creo que no hubiese pasado muchos años antes de que mi querida hermana Tsitnini se hubiera ido a ahorcajarse al camino, como nosotros decimos de una ramera depravada y promiscua. Esa era la profundidad más sórdida de la que una joven decente mexicana podía caer, o por lo menos así lo pensaba hasta que conocí el destino aún más terrible que finalmente cayó mi hermana. ¿Cuál fue su conducta? Lo que ella llegó a ser, como la llegaron a llamar, lo contaré a su debido tiempo. Sin embargo, quiero decir solamente una cosa aquí. Quiero decir que para mí ella siempre fue y siempre será Tzitzilini, el sonido de campanitas tocando. Creo que hasta aquí sería un buen punto para dejar la lectura. A partir de aquí iniciaría la siguiente parte de la carta. Parece ser. Entonces, primero, ¿hay alguno vivo?
¿Alguna persona queda viva por allá? ¿Para ya despedir el stream? ¿O será que los hice mimir con mis suaves palabras? Si se mimieron, no problem. No, no es como que no, hombre. Vaya, seguías ahí, Fercho. Yo, hombre, se mimió. No, pero sí. A ver, hasta el momento, ¿qué te pareció la historia, Fercho? Porque yo digo que sí está interesante, pero esa última parte está como que medio, no sé, muy subida de tono. Yo le dije a Luz que no iba a ser nada más 18, pero el texto no ayuda. Tal vez por eso no contenta, ya se perdió. Bueno, entonces yo creo que hasta esta parte está bien. Nos quedamos en la página 29 del libro Azteca. Continuaremos con esto la siguiente semana, diría yo. Voy a guardar la página o a ver cómo le hago para acordarme. Pero, ajá. Entonces. No, está bien. Igual lo tenía pensado para que pudiera escucharse así como de fondo. Técnicamente es como tipo podcast. Entonces, hasta aquí, digamos, el directo de hoy. Un directo de chill, tranqui. Fue muy divertido el inicio. Fue muy tranqui la lectura. Un poco subida de tono en varias partes. Si alguien se durmió escuchando esto, eh, no me cuenten sus pesadillas. Funable, y sí, y sí, ñombe. Entonces, un gusto estar aquí en este directo. Y posiblemente mañana haga directo por la misma hora, la continuación. A ver, de título, vamos a ponerle lectura nocturna, eh, continuando con el libro azteca. Algo así, ¿no? Quedaría bien como título. Pero sí, dentro de lo que cabe, sí leí bien, o sí me trabé demasiado. Yo sentí que sí me trabé mucho. Más en las partes que son como pues, en ese idioma. Sí. Sí, las partes que decían de eso y sentí que en unas partes se me iba se me lenguaba la traba, diríamos. Pero, ajá, bueno, ahora sí. Entonces, su pequeño Raito se despide. Tengan bonita noche. Se les quiere. Bye bye.